Yo me pregunto, ¿será que funcionaría el estado de exención en Colombia, ese que ha hecho muy popular a Nayib Bukele, una ley que ha ayudado mucho a librarse de criminales a El Salvador, pero sería efectiva en Colombia? Recordamos que El Salvador es un poco menos grande que la Guajira colombiana, o sea es un país pequeño. También les recordamos que El Salvador tenía como delincuentes a dos bandas delincuenciales, o pandillas, sin inteligencia ni más poder que la crueldad y brutalidad de matar y más nada. En Colombia no son pandillas, son varios grupos armados ilegales, todos siendo narcotraficantes, porque los paramilitares, guerrillas, y otros grupos armados, incluyendo los grupos privados de narcos, su único legado es la siembra, cultivo, procesamiento, y venta de droga. Y esos grupos son un aproximado de 10 grupos de diferentes nombres, entre los más reconocidos están los disidentes de las FARC, ELN, EPL, Clan del Golfo, y más, todos conformados con muchos miembros, bien armados, con inteligencia, patrocinio, y mucho dinero del narcotráfico para seguir invirtiendo en la guerra contra el Estado, guerra y conflicto que inclusive tiene sus manzanas bien podridas en las fuerzas del gobierno, sea policía o sean militares, un ejemplo el tiempo de Matarife Uribe, y el cómo estos resultaron ser organismos del crimen, que actuaban igual o peor que guerrilleros y paramilitares, o se aliaron con los paramilitares para masacrar inocentes, pero el problema del país no termina en esas bandas delincuenciales, les suman justamente esos politiqueros criminales de diferentes partidos, la mayoría de derecha, porque son esos políticos incluso los peores criminales de Colombia, han sido los causantes de la guerra y continuación de ella, han sido los que más han robado al país, y justamente de esos criminales políticos, muchos de ellos se creen un Bukele, es que justamente en Colombia los más criminales y corruptos dicen y proponen ser un Bukele, pero ¿a quiénes van a combatir, si son justamente ellos lo que un Bukele combate? Pero es que Colombia no es solo 10 veces más grande que El Salvador, sino que sus criminales son muchos, diversos y de toda posición. Ese sería el problema del estado de excepción, porque tendrían que hacer como 5 cárceles en Colombia como la de Bukele, una para politiqueros corruptos, que son muchos, prácticamente todos, otros para las malditas guerrillas que son muchas escorias, otra para el paramilitarismo uribista, miles de asesinos, otra para los narcotraficantes que justamente hacen de las cárceles un casa de lujo, y otras para el resto como los supuestos campesinos, que cultivan todo lo ilegal, menos comida o frutos, o sea que de campesinos no tienen nada, en fin. El Bukele colombiano que se atreva a hacer como Nayib Bukele, le toca pero prácticamente acabar con todos los partidos politiqueros en Colombia que son las pandillas más grandes que existen en el país, y meter a la cárcel al 90% de los políticos, sería lo mejor que le podría pasar al país.